Bueno, continuamos con nuestra sesión de comunicaciones. A continuación nos van a presentar Julio Sagasta Sansano, que es arquitecto municipal de Elche y responsable de proyectos de ese ayuntamiento, a la vez que corredactor del Plan Especial del Palmeral y profesor asociado de la Universidad de Alicante. Pues nos va a presentar las propuestas de recuperación y transmisión de sensaciones y de proyectos que ellos están desarrollando en la actualidad. Les dejo con él. Buenos días a todos. Bien, la comunicación que quería exponer, viendo que todo el seminario va sobre formas de comunicar, a mí se me ha planteado un poco cómo haré una introducción un poco para explicar brevemente un poco las características de lo que es el paisaje cultural del Palmeral de Elche y dos actuaciones que están previstas realizar en breve allí en lo que es en la zona del Palmeral, como método un poco de estrategia de que una actuación, siguiendo los procedimientos que se han comentado aquí, de investigación, conocimiento del bien y luego la aplicación de esos conocimientos a una actuación concreta de recuperación de dos zonas de huertos que en su día desaparecieron, cómo puede ayudar un poco a la divulgación y de alguna manera a la sensibilización hacia el bien por parte de la población. En las últimas actuaciones que se han hecho, pues de alguna se ponen paneles explicativos. Se hizo una actuación hace poco, se recuperaba una parte de una acequia que estaba oculta. Se ponen paneles explicativos un poco en cómo estaba antes y cómo está después, para que la gente vaya valorando un poco este tipo, aunque son pequeñas actuaciones que poco a poco van un poco en la línea de ir recuperando cada vez la autenticidad del bien. Bien, el Palmeral Histórico de Elche es declarado por la UNESCO en el año 2000. Como está declarado, se lo reconoce en la definición como un paisaje cultural evolutivo, aunque luego en esos momentos no existía esa figura ante la UNESCO y queda declarado como sitio. Pero sí la definición lo define como un paisaje cultural evolutivo y es de los que y el valor universal excepcional era por el trasvase de unos métodos agrícolas de los países árabes en la Edad Media hacia Europa y que se han mantenido hasta la actualidad. Quizás sea de los paisajes culturales que el tema de evolutivo lo reúne con mayor profundidad, porque la circunstancia de que el Palmeral envolvía toda la ciudad histórica y el crecimiento de esta ciudad ha hecho que esta circunstancia, de esta situación, ha caracterizado y ha condicionado el crecimiento de la ciudad moderna y al mismo tiempo el crecimiento de la ciudad ha influenciado y ha tenido de alguna manera incidencia sobre este paisaje y lo ha ido modelando y readaptando a nuevos usos. Así, de alguna manera, la evolución o el origen del Palmeral viene a ser un complejo sistema agrario alrededor, para aprovechar las aguas del río que se tenían, alrededor de la Medina Islámica, que con el tiempo, aquí tenemos un plano donde se ven toda una red de acequias que desviaban el agua del río y lo que está en verde es el Palmeral que en estos momentos conservamos. Con lo cual, todo este sistema de regadío ha llegado hasta nuestros días. El desarrollo industrial a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se produjo en Elche, la ciudad fue creciendo, creció de población y las industrias fueron de alguna manera ocupando parte de este territorio. Por ejemplo, una de las zonas que voy a hablar está situada en esta zona de aquí, que era ya, en un momento, era una zona y al final de la población donde se situaron las primeras industrias de principios del siglo XX y en estos momentos ese solar, ahora como veremos, son industrias que han quedado obsoletas y parte de zonas construidas han pasado a ser solar. El planeamiento las ha calificado como zonas libres y lo que se propone es, de alguna manera, el cambiar hasta mediados del siglo XX, el Palmeral iba perdiendo de alguna manera terreno o el pulso contra el crecimiento de la ciudad. Y llega un momento que lo que se produce es una concienciación, unas leyes de protección y se congela de alguna manera lo que era la destrucción del Palmeral. En estos momentos pasamos ya otro cambio que sería que parte de lo que fue Palmeral y ha estado construido revierte y vuelve otra vez a ser, de alguna manera vuelve a incorporarse a la zona que en su día estuvo. Ahora en esto intentaré explicar que se toman de alguna manera unos criterios que solo se recupera como huerto aquello que se tiene científicamente documentado de que así existía anteriormente. Las zonas que no se tiene esa documentación, pues se opta por otras soluciones.
Bueno, esto sería un poco en la zona de la que vamos a hablar. También una foto que corresponde de este barrio que se ha visto antes. Estas talas indiscriminadas de los años 20 fue lo que produjo una gran concienciación social sobre el peligro que corría el palmeral y la primera ley de protección desde la República. Esto motivó una carta y se incorporaron entonces los intelectuales de la época, como Teodoro Anasagasti, se le envió carta a la Casa Real y de alguna manera sí que se creó el archivero de entonces, Pedro Ibarra, hizo unos manifiestos para esa concienciación. A partir de entonces ya se detuvo lo que era un poco la destrucción masiva, ¿no? Aquí vemos un poco el plano actual de la ciudad. La ciudad ha ido creciendo. Esta zona de aquí es la zona histórica que antes habíamos visto y toda esta parte de aquí, que era la huerta. En rojo tenemos un poco las zonas de huertos que desaparecieron con el crecimiento a lo largo del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. A partir de ahí ya se congeló. Y sobre esas zonas es donde voy a plantear un poco dos actuaciones que son en dos extremos o en dos zonas de fricción entre la zona de la ciudad de crecimiento y los huertos, que son el Hort de Rastoy y Borreguet. Quiero señalar de alguna manera... Sí, bueno, que de alguna manera lo que era, a partir de la ley de protección de los años 30, el palmeral ya deja de tener lo que son talas masivas, pero sigue teniendo pequeñas agresiones, porque parte de lo que veremos, después de estar la ley de protección, todavía se talaron algunas palmeras más, ya no huertos enteros, pero sí pequeñas unidades de huerto, ¿no? Para proceder al análisis, como he comentado, de estas actuaciones, partimos de un conocimiento un poco de la estructura del bien. En los huertos de palmeras, la literatura romántica, que ha ayudado mucho, la de finales del XIX, de los viajeros románticos que hacían ilustraciones, nos dio una imagen muy exótica de lo que era el palmeral, arabizante, orientalizadora, y eso, aunque ha deformado la imagen y siempre se ha denominado bosque de palmeras, por un lado ha deformado la imagen, pero también ha ayudado a que eso cree conciencia de protección. Pero bueno, si queremos ser más científicos y más objetivos sobre lo que tenemos en nuestras manos, tenemos que ver que realmente lo que estamos hablando son unos cultivos. Las palmeras, los huertos de palmeras, vienen a ser unos cultivos que creaban un sistema de tal manera que intentaba reproducir la agricultura del oasis. Creaba una agricultura a 3 niveles, las palmeras formaban unas cuadrículas para intentar crear un microclima donde dentro se plantaban otro tipo de especies. Había 3 niveles para aprovechar al máximo el espacio y el agua disponible. Las palmeras serían el nivel superior, que creaban ese microclima del que se aprovechaba las palmas, los dátiles y como leña. Un nivel intermedio, que eran árboles frutales. Básicamente, las aguas del río Vinalopó son un poco salobres, aceptaban parcialmente los cítricos y utilizaba el granado. Y luego se plantaba a un nivel bajo ya especies herbáceas y especies de huerta. Hay unos estudios realizados por Lina Gracia, una tesis doctoral de una profesora de la Universidad de Miguel Hernández, que ha hecho un estudio sobre dimensiones y de todo lo que son los huertos de palmeras. Al final se llega a que existe una medida media de 39 por 22 y casi todos los bancales tienen unas medidas aproximadas sobre los 860 metros cuadrados. También se ha establecido unos parámetros para saber un poco definir el huerto, intentar parametrizar aquello que estamos viendo, que ese cultivo, cómo se parametriza. Bueno, pues la densidad de palmeras media por hectárea viene a ser unas 400 y existe una separación de palmeras entre 5 y 2 metros. El motivo de esta parcelación tan geométrica está motivada para conseguir un mejor reparto del agua. En el caso de Elche, el riego, el reparto del agua, el agua es muy escasa y es de los ejemplos. En la provincia de Alicante hay dos sistemas de riego. El riego por tandas, que la tierra y el agua están vinculadas, no se pueden separar. Y en el tema de riegos, cuando hay mucha escasez, en el caso de Elche, incluso el caso de Lorca, ahí llega a haber una separación del agua y la tierra. Uno puede ser dueño de turnos de agua independientemente de la tierra. Por ante esa escasez, claro, para poder repartir con más exactitud esa escasa agua, hay una tendencia a hacer una geometría y que todas las parcelas sean iguales, porque es la mejor manera de hacer una división lo más exacta posible de ese bien tan escaso. Bueno, una vez que tenemos, de alguna manera, ya hemos conocido un poco en qué consiste la estructura del palmeral, tenemos unos parámetros de alguna manera físicos y entendemos en qué consiste,
ya pasamos al caso concreto de estudiar el caso puntual del Hort de Rastoy. En el año 29, esta es la fotografía que tenemos, todavía esto se van a utilizar, el vuelo este es un vuelo que realizó Ruiz de Alda para la Confederación Hidrográfica del Segura, que hizo un levantamiento de todos los cultivos que había en la zona regable, y también se utilizan los vuelos municipales de los años 50 y vuelos posteriores ya del 84, 2000, o sea, todo a base de ortofotos realizadas sobre el territorio. Existen planos más antiguos, pero no son tan exactos para poder decidir un poco. Son imágenes de perspectivas románticas u otros planos militares de la ciudad y no hay una definición tan exacta de lo que es el Palmeral. Así que nosotros partiremos de esta fotografía. Aquí está la ciudad histórica, está en este lateral. Hacia aquí crece la ciudad y en esta zona se ven las fábricas y todavía no había completado esta zona de huertos. Sobre este plano nosotros hacemos un poco, intentamos averiguar esa estructura que sabemos cuáles son los parámetros y analizar un poco cuál es la parcelación y las delineaciones de palmeras. Aquí tendríamos otra foto del año 50 donde se ve que ya el barrio de viviendas ha crecido y todavía queda aquí unos restos de huerto todavía sin utilizar. Hasta llegar al año 84, donde estas fábricas ya han sido demolidas y en la zona esta que está sombreada es sobre la que se propone la actuación, que era una pequeña zona residual que todavía está con viviendas. Esas viviendas fueron desaparecidas, el planeamiento parte de esto se urbanizó y se edificó y se cedió como zonas libres la zona norte del sector este. Y en estos momentos nos encontramos con este solar. Este solar, en estos momentos, bueno, son restos, tenemos restos de algunas pequeñas, de aquellas alineaciones de palmeras que ya han desaparecido y se ha convertido en un solar que es ocupado como un aparcamiento sin ningún tipo de control. Se ha consolidado ya la continuación de este camino, que es un camino histórico entre huertos, que lo cruza, y este límite de aquí es la calle Candalich, venía a ser un poco la calle principal que atravesaba toda la zona de huertas, en aquel plano que se llama antes de caminos, que conducía de Alicante a Elche. O sea, de alguna manera uno de los caminos medievales fosilizados es esta calle de aquí. Como veremos, aquí se ha hecho también un estudio un poco de por dónde está la acequia. La acequia tiene la característica de que existe constancia de que es un poco la acequia histórica de los planos más antiguos que ya disponemos, lo único que está en este momento en enterrada. La característica que tiene la acequia es que ha mantenido la cota, claro, por gravedad y tiene que llevar las aguas. El territorio ha ido modificándose y ha ido con el tiempo, de alguna manera, la superficie de cota ha ido subiendo con el tiempo, pero la acequia ha mantenido su cota de nivel. Con lo cual nos da un poco una característica que es intentar, una de las primeras, hay que intentar recuperar ese nivel original del que tenía la acequia, que nos devolvería a un poco el fundamento de lo que era en su día ese elemento, ¿no? Y ahora veremos, de aquí pasamos, de alguna manera, a lo que es una propuesta. La propuesta consistiría en recuperar la acequia en superficie en aquellos tramos que nos cruzan, en aquellos tramos que pueden cruzarnos el interior del jardín. Básicamente la propuesta consiste en hacer un jardín que recupere en su esencia la estructura de alguna manera física y geométrica del que tiene el huerto de palmeras y también un poco las características que podía tener el huerto en cuanto a transmisión de las sensaciones, en cuanto a los colores, los cambios de luz y sombra, los aromas y un poco también la percepción de estar un elemento cerrado. Para ello se plantea los huertos de palmeras. Eran unos cultivos tan valiosos por lo que tenían esos tres niveles que en Elche característicamente tenían un muro de vallado y cerrado. De alguna manera aquí se plantea hacer todo un cerramiento que lo aislaría de la calle esta que tiene tráfico. Se mantendría esta calle porque ya está consolidada, pero de tal manera que se separaría el tráfico rodado del tráfico peatonal. Y otro concepto es que se crea como un nivel un poco elevado para la estancia peatonal y la contemplación del jardín, y la zona ajardinada se bajaría hasta la cota que tiene en este momento la acequia, con lo cual quedarían dos planos o dos niveles de percepción del espacio. El espacio de paso, que sería un poco lo que correspondería a la época actual, que sigue usándose, intentaríamos recuperar el espacio original para que se pueda recargar de la acequia y de alguna manera nos devolvería a esa superficie agraria que tuvo en su momento. Tampoco se pretende. Claro, el tema está que tampoco intentamos la propuesta no plantea hacer un jardín agrícola con agricultores, porque ya la situación en que se encuentra es un resto de solar rodeado de edificaciones
que ya son inevitables, sino simplemente devolverle un poco el concepto de cuando antiguamente alguien paseaba por los jardines, por un huerto, que ya a principios del siglo XX eran agrícolas, pero ya la clase burguesa utilizaba estos cultivos como lugar de esparcimiento y ya un poco ya tenía un componente estético de contemplar el jardín. Y claro, evidentemente iba por unos caminos, unos caminales, pero nunca se ponía en el centro del cultivo. O sea, de alguna manera hay dos planos. El plano de la percepción está en un plano y el plano agrícola, que nosotros en este caso proponemos que se reutilicen especies arbóreas, frutales, características del granado, tipo prunus, los cítricos, y luego ya las especies herbáceas que sigan una geometría muy estricta, lineal, de tal manera que con especies aromáticas o especies hortícolas relacionadas un poco con lo que en su día se cultivaba. Esto serían otras imágenes. Aquí se ve un poco la separación, se recupera la estructura y se ve la separación un poco entre el plano de estancia de los peatones y un poco el plano del jardín. Bien, el siguiente ejemplo es otro solar, otra zona de la ciudad, que en esta zona aquí también partimos de la misma fotografía del año 29, donde la ciudad histórica está aquí y esta zona de aquí también fue creciendo y fue incorporando aquí unos huertos, y ahora veremos cómo aquí estos huertos que se conservan fueron de alguna manera, después de la guerra, fueron destruidos y fueron incorporados a la edificación. Con la gestión de estas unidades de ejecución se ha urbanizado parte, y parte de la zona lindante con la zona de huertos ha pasado a propiedad pública con la clave de espacios libres públicos, y ahora veremos en qué consiste la propuesta. Se parte también de un estudio de la estructura, como hemos comentado anteriormente, y ahí ya tenemos un poco, esto sería la imagen del huerto. En el año 57 se ve que todavía se reflejaban tímidamente un poco cómo eran las alineaciones que todavía se conservaban. Ya en el año 84, estas alineaciones que están en esta zona de aquí ya han sido invadidas por la edificación. Se trata también de un solar que es periférico a la zona histórica. Esta vía de aquí corresponde a un límite norte-sur muy recto, que delimitaba la vía medieval con la zona de huerta, o donde están todos los huertos de palmeras, y corresponde con un cardo de la centuriación que ocupaba gran parte del término municipal, porque el poblamiento de Elche, la villa romana estaba a 2 kilómetros al sur, ya existía algún riego no tan elaborado como el de los árabes, y existía toda una cuadrícula del territorio, y ha llegado fosilizado en una ciudad árabe una calle que tiene una recta perfecta de norte a sur, que sería este límite de aquí. Bien, sobre este. Y ahora tenemos un poco el estado actual. El estado actual, evidentemente, viene a ser otro solar, donde se han demolido las edificaciones y ha sido ocupado. En este caso, sí que ha llegado a ser asfaltado y ha sido un poco más acondicionado que el anterior. El tema está un poco que se hacemos ahora con este, que, bueno, el plan general dice, el planeamiento propone que se pase a espacios públicos. En el reciente plan especial, estas dos actuaciones las propone dentro del epígrafe 8, las propone como zona de recuperación posible de huertos, que de alguna manera las actuaciones es un estudio más de diseño de aquello que ya propone el planeamiento. Bueno, pues en estos momentos, claro, evidentemente la presión social por aparcar es una cosa, pero bueno, con el tiempo hay que ir haciendo poco a poco, insistiendo en que tiene que pasar a ser un espacio libre público, evidentemente, que es la vocación para la cual se hizo la reparcelación en su día. Y esa sería un poco la propuesta. Aquí la diferencia con la anterior es que, como hemos visto, solo tenemos información de cómo era la estructura en la zona este del espacio que está de aquí, mientras que ahí no tenemos constancia histórica suponemos que hubo un huerto, pero no tenemos ninguna documentación gráfica que así no lo pudiese demostrar. Con lo cual, aquí he planteado dividir la propuesta, se divide en dos zonas de actuación. Por una parte sería la zona occidental, más hacia la ciudad, se hace una plaza con un diseño más urbano, con una geometría pavimentada, incluso con la propuesta de que pueda albergar bajo un aparcamiento público, que de alguna manera pueda, parte de esos coches que están en superficie puedan ir en planta soterrada, y las plantaciones de palmeras no intentan seguir ninguna estructura tradicional, simplemente sería una cosa decorativa, y en esta zona de aquí el planteamiento es similar al anterior, reproducir la trama de la que tenemos constancia, que no se pavimente el suelo, no haya nada de sellado de suelo, el suelo pueda transpirar y tenga un concepto más de un jardín que recuerde un poco lo que fue el cultivo agrícola.
Para ello se crea un elemento de unión entre esos dos espacios, que es la continuación de esta calle, de tal manera que se hace una especie de paseo con la característica, que también se produce algo parecido a lo anterior, que la ciudad ha ido creciendo y en estos momentos el nivel del siglo XXI está 1,5 metros un poco sobre la base que se conserva en este huerto. Con lo cual este paseo estaría un poco sobreelevado sobre la zona de huertos, creando un paseo que puede permitir, al modo de paseo marítimo, al mismo tiempo que se pasea, dar una visión panorámica sobre los huertos. Porque a veces se tiene en la percepción de estos paisajes, parece ser que si no se entra dentro de él y se está uno metido dentro y manchándose, no se aprecia, cuando históricamente los huertos tenían sus caminales y la percepción a cierta distancia, media distancia, es muchas veces mucho más agradable. Como nos comentaban de la Alhambra, la percepción del mirador de San Nicolás es también muy importante. Por aquí se pretende, porque desde este espacio, de esta calle, se tenga esa visión sobre esta zona y que quitarle presión un poco, porque por la necesidad de espacios libres, claro, de alguna manera las posibilidades políticas tienen que hacer jardines donde sea, pero hay que intentar poco a poco que el jardín esté en las zonas, no tan dentro de lo que fue el huerto tradicional, y que poco a poco vaya recuperando su estructura. Hay que enseñar otra imagen, bueno, pues de ese elemento elevado, y de alguna manera que las palmeras siempre se vería una pérgola que hace de transición entre la zona urbana y la zona agrícola. Bueno, y esa era un poco hasta aquí es estas dos actuaciones, pues de alguna manera intentan en este momento, bueno, pues si hasta este momento ha ido desapareciendo el palmeral, a partir de ahora que poco a poco existe un cambio de tendencia, y a partir de ahora, aprovechando, como se ha visto en este seminario, la investigación como parte de toda actuación, yo como arquitecto al final lo que intento es hacer algo práctico, es un proyecto y una actuación. Bueno, pues tengo que confiar en otros profesionales y en toda la documentación histórica para poder luego actuar sobre estas zonas. Bueno, y ya está.